Muy buenas tardes a todo el público. Gracias una vez más por asistir en este espacio tan magistral. A nombre de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, estamos sumamente agradecidos por su participación en este espacio. Es para ustedes en estos webinars gratuitos. Estamos compartiendo pantalla mostrando las redes sociales de nuestro correo institucional, la cual los invitamos a que se conecten y se suscriban a nuestras redes sociales, en la cual subimos estas presentaciones y material de interés, la cual la farmacovigilancia somos todos y nos impacta todos en el uso seguro de medicamentos. Quiero dar unas informaciones antes de empezar, comentarles que debido a que esta presentación, este evento es gratuito, no se brindará certificación del evento, pero podrán acceder a esta presentación a más tardar la siguiente semana, la cual se estará compartiendo este video. A continuación queremos compartirles unos eventos que a nombre de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia estamos organizando y son de interés latinoamericano. El primer evento que queremos promocionar, el evento macro y máximo a nivel latinoamericano, que es el Simposio Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, la cual se realizará en la ciudad de Cartagena, Colombia, en los días 28 al 30 de agosto del presente año. En este evento realizaremos temas de alto impacto en lo referente a farmacovigilancia como armonización regulatoria, educación, inteligencia artificial, errores de medicación, farmacovigilancia en general, farmacogenómica, etc. Dejo en la página web y en el chat, prontamente lo voy a compartir, el link en la cual pueden consultar mayor información, y también está el código QR para aquellas personas que desean participar y también compartir su trabajo de investigación. Y por último, pero no menos importante, mencionarles un evento estudiantil también que se está organizando a nombre de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, pero eso más para la población estudiantil de las ciencias de la salud. Este es nuestro máximo evento estudiantil en la cual queremos compartir experiencias y generar un espacio de encuentro y de esparcimiento con los futuros profesionales de las distintas áreas de la salud. Este evento se realizará de manera presencial el día 8 de septiembre en la ciudad de Bogotá, Colombia, en la cual estoy compartiendo los temas que vamos a presentar junto con el correo institucional donde pueden recurrir a ustedes para compartir la información o dudas que puedan tener. Ahora, compartir, no siendo más a presentar la conferencista y doctora que estimo mucho, nada más que la doctora Melissa Bernal, es médica cirujana con especialización en epidemiología de la Universidad de Rosario, con conocimientos de medicina translacional y amplia experiencia en farmacovigilancia y farmacoepidemiología, seguimiento de estudios clínicos y desarrollo de protocolos para estudios post-comercialización. Ha trabajado en la industria nacional y multinacional en la construcción de programas de farmacovigilancia con énfasis en actividades de minimización de riesgo y coordinación de actividades regulatorias y médicas en Latinoamérica relacionadas con registro de medicamentos. Además, la doctora Melissa actualmente es la vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, está vinculada con la ISO, que es la International Society of Pharmacovigilance, como la coordinadora de Patient Safety Day y es co-chair del grupo de interés especial en ecofarmacovigilancia, la cual es el tema que nos compete esta tarde-noche, con el título Ecofarmacovigilancia, una revisión de las causas, impacto y soluciones. Doctora Melissa Bernal, muchas gracias por aceptar este espacio. El auditorio es suyo. Adelante, por favor. Gracias, Cristian. Voy a compartir mi pantalla primero. Dame un segundo. ¿Me confirma si puedes ver mi pantalla ahí, por favor? Sí, se ve la pantalla. Muy buenas noches a todos. Buenas tardes, noches. Es un placer para mí acompañarlos el día de hoy para hablar de este tema que realmente me apasiona y en el que he venido trabajando en los últimos años. Espero que sea totalmente de su interés y pues bienvenidas todas las preguntas, comentarios que tengan al final de la charla, porque realmente este es un tema en donde necesitamos la colaboración de todos los diferentes niveles y de todos los diferentes actores en la
digamos que desde la fabricación de los productos farmacéuticos, la comercialización, todo lo que tiene que ver con la prescripción de medicamento y finalmente el uso del medicamento en ese usuario final, en ese paciente. Quiero empezar y el título de la charla se llama así precisamente por un artículo que sacamos dentro del grupo de interés especial en ecofarmacovigilancia de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia hace aproximadamente como como unos 6 meses, por decir algo, en donde quisimos hacer un recuento de las diferentes bibliografías, de los diferentes artículos, de los estudios que ya se han venido publicando en este tema. La ecofarmacovigilancia no es un tema tan reciente, más o menos los primeros estudios del impacto de los medicamentos en el medio ambiente los tenemos más o menos de principios de 2000, finales de 1990, más o menos, pero hasta ahorita, hasta hace muy poquitos años, está teniendo un real interés por diferentes estudios que se han hecho a través de la Organización Mundial de la Salud y otras entidades de la medición de químicos, de compuestos químicos en el agua y digamos que en superficies terrestres. Entonces, este estudio lo hicimos en compañía de mis 4 colegas, el doctor Jedin Sherian de la India, la doctora Joan de Sousa de Suiza, el doctor Yayesh Pandit de Kenia y el doctor Erdes de Ghana. Para empezar, quiero hablar un poco de qué es ecofarmacovigilancia. La ecofarmacovigilancia es una rama de la farmacovigilancia que se ocupa de los efectos adversos de los productos farmacéuticos en el medio ambiente. La ecofarmacovigilancia es importante porque el consumo de medicamentos ha aumentado en todo el mundo y la gestión de los residuos farmacéuticos es deficiente. Esto conduce a la contaminación farmacéutica ambiental, que a lo largo de la presentación me voy a referir como la CFA, y puede tener consecuencias negativas para la salud humana, para los ecosistemas, para todo lo que tiene que ver la vida en el planeta Tierra. El objetivo entonces de este artículo que realizamos era revisar como las causas, el impacto y posibles soluciones relacionadas con la CFA. Casi que podemos extrapolar la definición de farmacovigilancia, ecofarmacovigilancia, y hay varios autores que la refieren de la misma manera como todas las ciencias de actividades relacionadas con detección, evaluación, comprensión y prevención de los eventos adversos o cualquier problema relacionado con la presencia de productos farmacéuticos en el medio ambiente. Y por tanto, la ecofarmacovigilancia es un tema multidisciplinario que es importante aclarar que requiere, como les decía al principio, la colaboración, entre los profesionales sanitarios, los investigadores, los reguladores, los fabricantes y finalmente los consumidores. La ecofarmacovigilancia obviamente pues va a implicar muchos desafíos y oportunidades para el desarrollo de métodos analíticos, la evaluación del riesgo ecológico y sanitario y sobre todo la comunicación del riesgo durante las emergencias sanitarias, como fue el tema de la pandemia de COVID-19. Cabe traer a colación un ejemplo muy importante cuando hablamos del impacto de la ecofarmacovigilancia y el impacto de el desecho o el depósito inadecuado de estos productos farmacéuticos en el medio ambiente con lo que pasó en el COVID-19. No sé si ustedes recordarán que se veían mucho, por ejemplo, los tapabocas tirados en el piso, contaminando ríos, contaminando afluentes, el mar, etcétera. Porque a raíz de una pandemia se dio la necesidad de empezar a utilizar más productos farmacéuticos, no necesariamente químicos, pero sí pues productos que se utilizan dentro del entorno de salud para protegernos y pues para disminuir o evitar el contagio de esta enfermedad. Entonces, ante cada pandemia y ante cada necesidad que tenemos, uno de los que más tienen impacto justamente es el medio ambiente. Hablando de tendencias del consumo de medicamentos en el mundo rápidamente para que veamos que esta problemática solamente va a empeorar. De acuerdo con el reporte del uso global de medicamentos del 2022 generado por IQVIA, dejando de lado la pandemia, el gasto mundial de medicamentos sigue siendo impulsado por la innovación y pues básicamente se compensa por las pérdidas de las patentes y los menores costos de los genéricos y los biosimilares. Pero independientemente de que haya una disminución, un impacto sobre este tipo de medicamentos, el mercado farmacéutico se estima que siga creciendo para el 2026 y va a estar compensado por
algunas marcas o va a estar sustentado más bien en algunas líneas farmacéuticas que son las que más se espera que tengan un crecimiento para el 2026. Más o menos estamos hablando que de aquí, del 2023, en 3 años vamos a tener en promedio unos 300 nuevos medicamentos lanzados a nivel mundial, principalmente en líneas, como ven en la gráfica, de oncología, inmunología, antidiabéticos y neurología. Y dentro de estas ramas se espera, por ejemplo, que el dolor, incluyendo tratamientos de la migraña, crezca entre un 6 y un 9% hasta el 2026. Entonces, si se dan cuenta, el mercado farmacéutico tiende al crecimiento, a pesar de que para algunos puede ser bastante conocido que ha habido un desabastecimiento de medicamentos a nivel mundial por la falta de fabricación de materias primas, que también se vio impactado por el COVID. Temas como las nitrosaminas han generado detenciones en las fabricaciones y evaluaciones de algunas fábricas que preparan los principios activos para venderlos a nivel mundial. Este tipo de cosas no alcanzan digamos que impactar radicalmente las tendencias de consumo de medicamentos. Entonces, esas tendencias del consumo deberían estar acompañadas, este crecimiento también debería estar acompañado de mejores formas de detección del impacto de sus medicamentos en el medio ambiente. Para entrar en materia y ver la importancia de este tema, vamos a hablar de algunos ejemplos, los ejemplos más conocidos y más drásticos que llevaron al aumento de los estudios en temas de ecofarmacovigilancia. Entonces, el primero, uno de los casos más dramáticos de CFA, fue el declive masivo de los buitres en Asia debido al uso veterinario del diclofenaco. Este medicamento pues se utiliza mucho para el ganado, para tratar dolor, para tratar inflamación, y los buitres se intoxicaban al alimentarse de los cadáveres de los animales que fueron tratados con diclofenaco. El diclofenaco, ustedes saben que pues digamos, dentro de los eventos adversos, inclusive para el ser humano, está el impacto renal, y este fue una de las causas por las cuales los buitres terminaron muriendo. Desarrollaron insuficiencia renal y posteriormente muerte. Esto provocó una reducción de más del 95% en la población de buitres entre 1992 y 2007. Se dieron cuenta simplemente porque veían los ríos en donde estaba la acumulación de basuras pues en la orilla, y empezaron a ver que ya no habían tantos buitres, ya había mucho más mal olor porque habían animales que estaban en descomposición y que no estaban siendo como devorados por parte de esa cadena. Es muy curioso saber que cuando uno ve algunos afluentes en donde están los buitres, uno tiene a tener la tendencia a tener repelencia por este tipo de escenarios, porque pues se ve la basura y se ven estos animales, pero tienen un rol bien importante dentro de esta cadena de manejo de descomposición. Entonces empezaron biólogos y ecologistas a determinar que los buitres ya no estaban o no tenían una alta presencia, y empezaron pues a tratar de evaluar cuáles podían ser las causas, si era por consumo humano, si era por alguna enfermedad, alguna infección propia de los buitres, y se dieron cuenta que la causa estaba en altas concentraciones de diclofenaco en el agua. Esta fotico que ustedes ven acá hace referencia, y es una foto real, hace referencia a los tarros que encontraron de diclofenaco dentro de las afluentes de los ríos que fueron analizados para determinar la causa de la mortalidad, de la alta mortalidad de los buitres. Entonces, como les decía, el declive de los buitres tuvo grandes, muy serias consecuencias ecológicas y socioeconómicas. Por ejemplo, el aumento de perros callejeros y ratas que transmitían enfermedades como rabia y como antrax, la pérdida de servicios ecosistémicos como la limpieza de cadáveres, o sea, tienen un rol bastante importante de reciclaje de nutrientes, y pues el impacto cultural y religioso para las comunidades que practicaban el entierro a cielo abierto. El caso del diclofenaco fue un ejemplo claro de señalización ambiental, es decir, o sea, de esperar a un punto máximo para que la Tierra, para que el planeta, para que el medio ambiente nos llame la atención y nos diga algo está sucediendo. Entonces, más o menos se calcula que aproximadamente unos 40 millones de buitres en Asia murieron por culpa del diclofenaco. Y todo esto se rastreó más a ganados, a campos llenos de ganado que fueron mostrados en India, Pakistán y Nepal. El segundo caso llamativo
es el de los peces intersexuales en Europa, es decir, los peces que presentaban características sexuales mixtas o anormales. Se han observado que algunos peces machos desarrollaron óvulos en sus testículos y que también tienen niveles elevados de estrógenos debido a la exposición a productos farmacéuticos con actividad hormonal, como anticonceptivos orales o terapias de reemplazo hormonal. Estos productos farmacéuticos normalmente se liberan al medio ambiente a través de las aguas residuales domésticas o industriales y pueden afectar la reproducción y la supervivencia de los peces. Entonces, este caso muestra la dificultad de identificar las causas y los efectos específicos de la CFA, ya que pueden estar involucrados múltiples factores ambientales y biológicos. ¿A qué voy con esto? No solamente fue la detección más bien la disposición inadecuada de estas terapias en los afluentes, como si fuera un poco el caso de los buitres, sino que después de haber consumido los residuos metabólicos que quedan después de que el producto es metabolizado en el cuerpo humano, igual pues se depositan, terminan a través de las aguas subterráneas, terminan en ríos, terminan en mares, terminan en el océano y pues tienen contacto con estos peces que fueron los que desarrollaron la feminización. Entonces, los peces intersexuales son un indicador de la contaminación farmacéutica ambiental, pero pues realmente no, este tipo de fenómenos normalmente no se pueden atribuir a un solo producto farmacéutico. También, desafortunadamente, temas ya ecológicos per se, como por ejemplo los cambios de temperatura, la destrucción de ecosistemas, pues van a generar que haya ese tipo de adaptación de los peces a estos nuevos entornos y por lo tanto, pues que traten de mantener la especie de alguna otra manera y por eso se dan esos cambios. Entonces se ha reportado que más o menos el 86% de los peces machos del río Támesis en Inglaterra presentaban óvulos en sus testículos. El estrógeno que más se encontró, el etilestradiol, que es pues digamos que es el que más se usa en los anticonceptivos orales, se encontró en concentraciones de hasta 6 nanogramos por litro en aguas superficiales europeas. Entonces, estos dos casos nos llevan a ver que el impacto es muchísimo más grande y que viene de mucho tiempo atrás. Si se dan cuenta, los casos de los buitres se presentan, más o menos datan de 1997 y quizás mucho tiempo más atrás. Y podemos decir que todavía no se ha determinado el impacto de otros medicamentos que quizás no se han medido en los diferentes afluentes y cómo esto impacta de una u otra manera la fauna silvestre, la fauna local. Y finalmente, aunque uno lo crea, pues que va a terminar siendo por el consumo humano también. Entonces, ¿cuáles son las causas de la CFA? Las principales fuentes y factores, pues está la expresión humana, como les digo, independientemente de que un medicamento, que una sustancia entre el cuerpo y sea metabolizada en el cuerpo, pues muchas veces estos metabolitos que se eliminan a través de la orina, de las heces, pues terminan en el agua y estos compuestos pues van a ser recibidos por animales y por las afluentes. La disposición inadecuada de los medicamentos, como hablábamos, el hecho de no saber qué hacer con un medicamento que está parcialmente consumido, que está vencido. Muchas personas lo que hacen es tirarlo al sanitario, lo rompen, botan los restos de jarabes dentro del lavamanos o incluso cuando botamos el medicamento en la bolsa de basura normal. Estas bolsas pues se van degradando con el tiempo, se rompen por los mismos componentes que quedan dentro de la basura y todas estas sustancias son absorbidas a través de la tierra y llegan a aguas subterráneas. O sea que finalmente, pues todo este tipo de disposición que hacemos de manera natural, o sea, el ciclo que está establecido, pues de alguna u otra manera permite que estos compuestos farmacéuticos terminen en el agua. Y la otra parte, pues están las fugas industriales, los accidentes o el manejo que se da durante la fabricación, el transporte o almacenamiento de los productos farmacéuticos. Es importante aclarar que dentro de nuestra investigación se puede determinar que hay muchos países en el mundo que actualmente tienen políticas para el manejo de los productos farmacéuticos y el impacto en el agua. Esto no quiere decir que todos los países lo hagan, pero en general, pues sí vimos una grata respuesta en ese sentido, pero desde la parte del consumidor el impacto es muy, muy amplio. Entonces, sí o sí,
este crecimiento, el aumento de la demanda del uso de los medicamentos que hablábamos ahorita con el tema del reporte de IQVIA, la falta de conciencia y de educación, porque no solamente conciencia, sino que realmente no sabemos muy bien cómo se deben disponer cierto tipo de medicamentos. Y pues la escasez de regulaciones y directrices en farmacovigilancia van a generar que esto sea una problemática que desafortunadamente se nos está saliendo un poco de las manos. La toxicidad que genera este tipo de sustancias no solamente va a afectar a los animales, a las plantas, al agua, sino también, como les decía, al ser humano. La toxicidad se refiere a los eventos adversos de los productos farmacéuticos en cualquier organismo vivo, que va a variar según la dosis, la duración y la frecuencia de la exposición. Esta toxicidad puede terminar generando eventos adversos o la muerte, como fue el caso de los buitres. Otro efecto, otro impacto de la contaminación farmacéutica ambiental va a ser la resistencia a los antimicrobianos, que normalmente nosotros dentro del área de la salud lo identificamos como simplemente el consumo inadecuado de los antimicrobianos, de los antibióticos, que nos permite generar resistencias, pero hay una pequeña porción de estas resistencias que se están generando a través del consumo de carnes que han sido expuestas a altas concentraciones de antibióticos, no solamente cuando las inyectan para que el ganado no tenga infecciones, sino a través del consumo de aguas que han estado contaminadas. Entonces, sí o sí, la problemática de la resistencia a los antimicrobianos se ve muy cercanamente ligada al tema de cómo estamos disponiendo los medicamentos o los productos farmacéuticos en general. También se puede ver un impacto de alteraciones endocrinas por todas estas sustancias hormonales que se pueden encontrar en el agua, cambios en la biodiversidad, ya lo vimos en los dos ejemplos anteriores, y pues la exposición no solamente se da a través del agua, sino también a través de los alimentos y del aire. Recuerden que cuando estamos en primaria nos enseñan cómo es el ciclo del agua y cuando el agua finalmente, por la exposición al sol, que la temperatura se empieza a evaporar, esas partículas de aire, en donde están esas pequeñas gotas de agua, pues también nosotros estamos respirándolas y vamos a tener acceso a pequeñas concentraciones de estas sustancias. Ahora, el objetivo no es asustarlos. El objetivo es darnos cuenta que así como la presencia de plásticos y microplásticos nos están afectando la salud humana, están afectando la salud animal y los ecosistemas, la presencia de sustancias farmacéuticas también lo está haciendo. Y de nuestro rol en la farmacovigilancia desde cualquier parte en donde estemos trabajando la farmacovigilancia, tenemos que tratar de mejorar y tratar de minimizar este impacto, que ahorita más adelante pues voy a hablar un poquito de las soluciones que se pueden presentar. Se ha estimado que el 8% de las especies acuáticas evaluadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza están amenazadas por la contaminación química, incluyendo, como les decía, los productos farmacéuticos. Es importante entender que no solamente el impacto y estas mediciones se han visto con productos farmacéuticos como los medicamentos, ¿sí? Sino también con otro tipo de sustancias como las sustancias cosméticas. No sé si alguno de ustedes se ha familiarizado con una noticia que en las Islas Fiji fue más o menos al principio de la pandemia, prepandemia, ya habían sacado una ley para evitar que las personas utilizaran ciertos componentes en los bloqueadores solares y en los bronceadores, porque cuando se aplican esos productos sobre la piel y las personas entran al agua, se liberan estos componentes y van deteriorando los arrecifes de coral. Entonces, las Islas Fiji tomaron la decisión de prohibir el uso de unas marcas específicas de bloqueadores solares y de bronceadores para disminuir el impacto que se estaba generando en los arrecifes. Ahora, no quiere decir que estén a favor del cáncer de piel y que vayamos sin bloqueador, pero existen bastantes bloqueadores y bloqueadores naturales que no tienen estas concentraciones de productos que pueden afectar los arrecifes de coral. Entonces, no solamente los medicamentos, sino realmente cualquier producto farmacéutico le hace productos
cosméticos, productos, pues cualquier tipo de sustancia veterinaria, algunos componentes de alimentos e incluso también algunos productos naturales, porque las vitaminas y demás, pues también pueden alterar en algunas concentraciones, se encuentran en altas concentraciones, pueden alterar también los ecosistemas. Se reporta que el 75% de las aguas superficiales y el 50% de las aguas subterráneas en Europa contienen residuos farmacéuticos. Y aproximadamente, hay un estudio bien interesante, aproximadamente el 10% de los estadounidenses tienen trazas de al menos un producto farmacéutico en su sangre o tejido, que no necesariamente fue un producto farmacéutico que consumieron. Entonces, normalmente uno tiene conciencia de qué productos farmacéuticos ha utilizado en su vida, más o menos. Entonces, se hizo un estudio en donde se probaron muestras a nivel forense y también en tejidos vivos de sustancias químicas que se encontraron dentro de los tejidos intra de la sangre y se determinó que se encontraron más productos farmacéuticos de los que el paciente refería haber consumido a lo largo de su vida. Aquí tiene una imagen y se perdió. Bueno, no sé qué pasó. Ah, ya. Hay un artículo bien interesante que se publicó en el 2022, en donde aproximadamente 89 investigadores a nivel mundial participaron para determinar la contaminación farmacéutica de los ríos, de diferentes ríos a nivel mundial. Este es un artículo relevante para ecofarmacovigilancia porque presenta un estudio global de la presencia de productos farmacéuticos en los ríos de más del 50% de los países del mundo. Más o menos la muestra fueron 1.052 sitios y el objetivo del estudio fue evaluar la ocurrencia y distribución de 61 productos farmacéuticos activos y algunos compuestos usados en medicina como consumibles también de estilos de vida, como por ejemplo la cafeína y la nicotina. Este es el estudio más grande que se ha hecho de este tipo. Por lo tanto, pues fue un estudio bastante llamativo dentro del área de farmacovigilancia, dentro de la ecología y dentro de la ecofarmacovigilancia, al llamar la atención de los resultados. Entonces, básicamente lo que hicieron fue recolectar muestras de agua superficial en diferentes regiones geográficas y las analizaron mediante cromatografía líquida con espectrometría de masas. Entonces, el alcance del estudio cubrió 72 países y 6 continentes, entre los invito a ver, hay varios países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, y se encontraron productos farmacéuticos en el 65% de las muestras analizadas, con una concentración media de 233 nanogramos por litro. Los productos farmacéuticos más frecuentes que se encontraron fueron la cafeína, el ibuprofeno, el paracetamol, la metformina y la carbamazepina. La distribución de estos productos farmacéuticos mostró una gran variabilidad dependiendo de factores como el uso humano, veterinario de los medicamentos. También se demostró el impacto de tener tratamiento de aguas residuales, las condiciones climáticas, geográficas, la biodisponibilidad y la biodegradabilidad de los productos farmacéuticos. Y digamos que todo eso entró dentro del análisis que se realizó para este estudio. Entonces, los principales factores que determinaron que influían en la contaminación farmacéutica ambiental era el uso humano y veterinario de los medicamentos y pues de los productos farmacéuticos, porque si se dieron cuenta estaba nombrando la cafeína. También las necesidades sanitarias propias del local, como de la región, las prácticas clínicas, las preferencias culturales y el acceso a los medicamentos de cada país y cada región. Vale la pena leer este artículo porque realmente proponen, pues después de mostrar los resultados, proponen estrategias bien interesantes de las cuales yo voy a empezar a hablar ahorita, que creo que son bastante aplicables dentro de la actividad de farmacovigilancia y que podrían incluso considerarse dentro de las actividades de minimización de riesgos en nuestras actividades de farmacovigilancia. Entonces, fortalecían la necesidad de promover la colaboración y la cooperación entre los diferentes actores involucrados en la ecofarmacovigilancia, como por ejemplo también los profesionales sanitarios, los investigadores, las agencias reguladoras, los fabricantes, todos los pacientes, los consumidores de medicamentos, pero también las organizaciones internacionales y regionales. Entonces, es un llamado de atención para ver que más allá de
de creer o de enamorarse de esta historia de la necesidad de disminuir el impacto que tienen los medicamentos en el medio ambiente es entender realmente que la alteración de los ecosistemas lleva a la aparición de nuevas enfermedades o de enfermedades que ya en el pasado se habían tratado. Es el vivo ejemplo de COVID-19, cómo el impacto del ser humano, la deforestación, el daño y este deterioro de los ecosistemas y nuestra huella sobre el planeta puede devolverse y afectarnos a nosotros mismos. Entonces, basados en el artículo que nosotros escribimos y en este artículo que les estoy contando, que al final les dejo la bibliografía y los invito a leerlo porque de verdad es bastante interesante, ¿cuáles podrían ser las soluciones que pudiéramos aplicar? Entonces, el desarrollo de medicamentos más ecológicos va a implicar considerar estos datos y sobre el impacto ambiental que tienen los productos farmacéuticos desde las etapas iniciales de diseño y desarrollo y aplicar principios de química verde y farmacia verde. Por ejemplo, reducir la cantidad y la toxicidad de los residuos generados durante la síntesis química. Muchas veces, y es fácil para las personas que trabajan como en esa área, pueden determinar cuál es el tipo de componentes y cuáles son los residuos que se generan después de la fabricación de los medicamentos. Si se hacen esos análisis de una manera preventiva, es más fácil determinar cantidades exactas de los componentes químicos que tienen los medicamentos para poder tratar de minimizar esos residuos que quedan posterior a los procesos. Adicionalmente, optimizar la biodisponibilidad y la biodegradabilidad de los productos farmacéuticos y diseñar sistemas de liberación controlada o dirigida que minimicen la excreción o la eliminación de los productos farmacéuticos. Yo siento que la industria farmacéutica está en un buen camino por este lado, quizás no tan rápido como el planeta lo necesita, pero definitivamente sí. Desde la parte ya como de prescripción de atención farmacéutica, el uso racional y responsable de los medicamentos implica prescribir, dispensar y consumir los medicamentos de forma adecuada, siguiendo las recomendaciones clínicas y las instrucciones de eliminación. Uno de los principios de farmacovigilancia es la educación, ¿sí? Y ese principio de educación se debe traspasar también a temas o a ramas de la farmacovigilancia como la ecofarmacovigilancia. Normalmente los pacientes no conocen cuáles son los procesos que se tienen a nivel regional o a nivel país para la disposición de los medicamentos. De la misma manera, muchas veces nosotros como profesionales de la salud tampoco tenemos conocimiento de si hay estrategias o si hay procesos que bien sea la industria farmacéutica tenga implementados o que estén implementados a través de los ministerios de salud o a través de las agencias regulatorias del país. Entonces es muy importante entender que todas estas actividades que nosotros hacemos de farmacovigilancia de alguna u otra manera van a llevar a este cierre del ciclo de vida del medicamento de la ecofarmacovigilancia y por lo tal deberían estar consideradas también dentro de nuestros procesos de evaluación y de educación. Yo tengo una anécdota personal de una persona cercana que murió y cuando pues era una persona ya de la tercera edad, tenía sus medicamentos, ella sufría de hipertensión, sufría de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenía como la mayoría de pacientes ya que tienen enfermedades crónicas, pues tenía gastritis, tenía osteoporosis y una cantidad de enfermedades concomitantes que lo llevaron a estar polimedicado y a tomar muchos medicamentos al mismo tiempo. Cuando esta persona falleció, en su mesita de noche tenía muchísimos medicamentos. Y de muchos de esos medicamentos, no puedo decir casi que el 99%, para no equivocarme, no se encontraban vencidos y se encontraban adecuadamente almacenados y se encontraban en buen estado. En ese momento, cuando sucedió esta situación, se hizo, más que por conocer el tema de ecofarmacovigilancia, porque esto fue hace unos años atrás, era más como por el tema de no desperdiciar los medicamentos. Tratamos de comunicarnos con la IPS en su momento para mirar si se podían distribuir, si se podían donar de alguna manera, y pues por ese lado no funcionó. Finalmente, bueno, llamamos también al Banco de Medicamentos en Colombia en su momento, pero pues por X o Y razón no se podía hacer la entrega de esos pequeños productos porque no valía como todo el tema de logística. Y finalmente,
pudimos encontrar una persona que recibió algunos de los medicamentos, pero los otros terminaron botándose. ¿A qué voy con esta historia? Muchas veces desde el servicio de atención farmacéutico, incluso también desde el tema de prescripción médico, se comete el error de seguir entregando y seguir prescribiendo y seguir entregando y seguir prescribiendo sin tener en consideración si el paciente está teniendo una buena adherencia al medicamento y si se está tomando los medicamentos como debe ser. Los pacientes a veces hacen detención, paran sus procesos y paran sus tratamientos por X o Y circunstancia y terminan acumulando medicamentos de más. Entonces, una estrategia es minimizar y tratar de responsabilizarse un poco más en este proceso de verificación y acompañamiento farmacoterapéutico para determinar que realmente el paciente requiere utilizar o requiere la prescripción y la entrega de nuevas unidades para evitar pues, que no terminen como en este proceso de almacenamiento en la casa. También el mejoramiento, como les decía, pues de las tecnologías de tratamiento de aguas residuales va a implicar implementar sistemas avanzados que puedan eliminar o degradar los productos farmacéuticos y sus metabolitos, a pesar de que muchos países en el mundo tienen plantas de tratamiento de agua, pues no, muchas de esas no tienen todas las características y la infraestructura necesaria para degradar productos farmacéuticos. Entonces, pues realmente se están eliminando algunas cosas, pero no se elimina como todas las causas de estas afectaciones en el medio ambiente. Y finalmente, pues la implementación de políticas, programas de ecofarmacovigilancia. Esto implica establecer normas, directrices, mecanismos de monitoreo, evaluar y prevención de los eventos adversos en toda la cadena de atención farmacéutica, de fabricación de medicamentos y demás. Se ha propuesto que el desarrollo de medicamentos más ecológicos podría reducir el impacto ambiental de los productos farmacéuticos hasta en un 90%. Y el uso racional y responsable de los medicamentos puede disminuir el consumo de antibióticos en un 36% y la resistencia a antimicrobianos en un 24%. Entonces, aquí el llamado es, normalmente nosotros, las personas, tenemos la tendencia de hablar que la actividad personal, que una sola actividad, que un solo cambio no va a ser suficiente para mejorar este tipo de procesos. Y acá les voy a llevar con estas estadísticas, les voy a quitar la razón porque definitivamente las estrategias educativas en donde involucramos al paciente, al cuidador, donde involucramos a las personas que están en ese primer servicio de atención farmacéutica, van a ayudar drásticamente en el consumo adecuado de los medicamentos. Entonces es muy, muy importante empezar a evaluar desde nuestro servicio de atención, desde el rol que tenemos en la cadena, qué podemos hacer para empezar a mejorar. También, pues, estudios de impacto. El desarrollo de medicamentos requiere estudios de impacto en el medio ambiente y garantizar un seguimiento de los riesgos ambientales después del lanzamiento. Muchas agencias regulatorias, ahorita les voy a mostrar una tablita, tienen en este momento implementada la obligatoriedad para la industria farmacéutica para hacer estos estudios antes del lanzamiento de medicamentos, así como se hacen los estudios de estabilidad, como se hablan del programa de farmacovigilancia, de estudios de calidad y demás para permitir la comercialización de un producto. También se están solicitando estos estudios de impacto en el medio ambiente, lo cual pues puede ayudar muchísimo a gran escala a que estos productos tengan un menor impacto en los ecosistemas. Acá, bueno, lo de uso racional, como les decía, y pues básicamente el tema de educación para minimizar los vencimientos de los medicamentos y la acumulación de almacenamiento de medicamentos en el hogar. Entonces, les estaba contando que hay varios países a nivel mundial que ya han trabajado mucho en esto. Realmente hay muchas regulaciones en donde se establecen normas para la autorización, fabricación, distribución de medicamentos, no solamente de uso humano, sino también medicamentos veterinarios, incluyendo la evaluación del riesgo ambiental, la recogida y la eliminación de los residuos. Entonces tenemos países como Estados Unidos, países que se encuentran dentro de la Unión Europea, Japón, Australia, China,
que activamente han venido trabajando en la promoción del uso adecuado de los medicamentos, en la disposición adecuada y sobre todo en la creación de rutas para que el consumidor final tenga la forma de disponer del medicamento. Porque no solamente, o sea, aquí todos debemos estar involucrados y todos debemos estar tratando de minimizar que esta situación se siga presentando. Entonces, dar estrategias para que el consumidor final pueda disponer de estos medicamentos hace parte de estas iniciativas que tienen las agencias regulatorias y la industria internacional, multinacional, para mejorar el impacto. A nivel de Iberoamérica está la Red Iberoamericana de Programas de Postconsumo de Medicamentos. Esta red fue creada en el 2015 y es bonito porque esta red fue una iniciativa de la industria farmacéutica, no vino digamos que la agencia regulatoria o de los ministerios de salud de los países que estuvieran involucrados, sino que esto fue una estrategia de la industria farmacéutica con el fin de proteger el medio ambiente y la salud de los ciudadanos, también para evitar el tráfico ilícito de medicamentos y dar una respuesta como a esos medicamentos que están siendo vencidos, que no están siendo utilizados y que pues desafortunadamente terminan en el medio ambiente. Entonces se creó la Red Iberoamericana de Programas de Postconsumo de Medicamentos, estaba participando España con el SIGRE, Colombia con el Punto Azul, México con SINGREM y Portugal de Valor Medio. Y voy a hablar desde la experiencia de Punto Azul porque realmente lo que han hecho en Colombia ha sido muy grato. El crecimiento que han tenido ha sido exponencial con más de 600.000 toneladas de medicamentos que han destruido de manera apropiada y que no han terminado en afluentes de agua o en el medio ambiente de alguna otra manera. Y sobre todo porque estas 4 iniciativas y más Punto Azul son pagas por las industrias farmacéuticas que se encuentran localizadas en el país y se saca por un porcentaje de los productos que son fabricados al año. Entonces, han encontrado una estrategia sostenible económicamente y sostenible medioambientalmente para facilitar a lo largo de la cadena cómo debería ser esa disposición de medicamentos y crear un programa de postconsumo que funciona con unas estrategias supremamente claras y con un impacto muy positivo en el medio ambiente. Entonces, para terminar las conclusiones es que la ecofarmacovigilancia es un tema relevante, es un tema de suma urgencia y que requiere la colaboración entre los profesionales que se encuentran en cualquier parte de la cadena de atención farmacéutica de fabricación de medicamentos. Esto creo que lo he dicho como 4 veces a lo largo de la charla. Y es importante porque tenemos que concientizarnos del rol que tenemos desde las diferentes áreas para tratar de mejorar este tipo de situaciones. Definitivamente sí hay algunas actividades, algunas áreas que son mucho más sensibles y que van a tener un mayor impacto en los cambios, pero eso no significa que desde las estrategias que tengamos a la mano de educación, en la parte de prescripción, en la parte de entrega de los medicamentos, del seguimiento farmacoterapéutico y desde nuestros programas de farmacovigilancia, pues no podamos hacer un cambio radical en esta actividad. La ecofarmacovigilancia implica desafíos y oportunidades para el desarrollo de métodos analíticos, la evaluación de riesgo ecológico y sanitario y la comunicación de riesgo. Hay mucha área de investigación, muchas oportunidades también de conocer, de saber un poco más sobre esto y muchas iniciativas que están surgiendo a partir de estos grandes estudios que se han venido publicando para visibilizar un poco más la problemática. Y finalmente, pues como les decía, como esto es un círculo vicioso, como esto es un ciclo en el que nuestros pacientes van a tener contacto nuevamente con estos productos farmacéuticos, pues la ecofarmacovigilancia va a contribuir a mejorar la salud pública y la sostenibilidad ambiental mediante la prevención o la reducción de la contaminación farmacéutica ambiental. Esto es lo que les quería contar como abrebocas de este tema. Hay mucho tela por cortar. Quiero invitarlos a leer los artículos que se presentaron el día de hoy. Realmente siento que estos artículos cubren una gran proporción o les pueden dar una visión mucho más amplia del panorama actual de cómo se está presentando el impacto de la contaminación farmacéutica en el ambiente.
Quiero abrir un espacio para preguntas. No sé, Cris, si tienes alguna ya ahí. Doctora, claro que sí, muchas gracias primero que todo por su presentación, la cual ha sido muy revelador y mostrándonos un enfoque distinto a lo tradicional, por así decirlo, de la farmacovigilancia, de que todos como personas también tenemos una responsabilidad social con el ambiente. Para el público les informo que se habilitaron los micrófonos para se sientan a gusto de hacer la pregunta de manera verbal o también expresarlos en el chat de manera escrita. Hasta el momento no tengo preguntas como tal, pero yo tengo unas preguntas aquí propias. Tengo entendido que este espacio también de ecofarmacovigilancia se va a dar con más detalle en un evento que estamos organizando por parte de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Entonces también aprovecho para que el público esté atento en las redes sociales, en nuestro curso de buenas prácticas de farmacovigilancia, al cual vamos a entrar más en detalle de este tema. Mi primera pregunta es, ¿cómo ha sido la aceptación o el manejo con los entes gubernamentales? ¿Cómo ha sido esa implementación de la ecofarmacovigilancia, este interés? ¿Se ha visto buena aceptación o cómo ha sido esa implementación en la regulación en el impacto de medicamentos en el ambiente? Bueno, hablar a nivel mundial sobre esto es un poco complejo porque es que la experiencia que se ha presentado en cada país o en cada región ha sido diferente. Como mostré ahorita, la red iberoamericana pues salió de la industria farmacéutica y salió pues digamos que de un grupo de personas también interesados en este tema del impacto ambiental, como por ejemplo la doctora Ángela Caro también se encontraba dentro de estos fundadores de estas estrategias. Y pues realmente lo que pasó en Colombia específicamente fue como la adaptación de esta propuesta que se realizó desde esta red iberoamericana. Entonces, hay muchos países como Estados Unidos con la FDA, Canadá con Gel Canada y en Europa con la EMA, que han venido adoptando porque se han dado cuenta del impacto que tiene esto en los ecosistemas. Entonces han sido muy abiertos, pero porque el proceso de ellos viene algunos años más atrás. Entonces, quizás el proceso de resiliencia, de aceptación, como también de resistencia al principio de entender como estos cambios, pues quizás ellos lo vivieron hace mucho tiempo, pero actualmente creo que hay mucha más conciencia sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Eh, Creo que o sea, las políticas siempre y cuando no tengan como un impacto económico directamente de los gobiernos, siempre van a ser muchísimo más fáciles de adaptar. Entonces, de lo que yo he visto en la experiencia y digamos que de la información que nosotros recolectamos, a nivel de África, a nivel de Asia, Europa, casi que todos los continentes, yo podría decir que están muy abiertos a este tipo de implementación. No puedo hablar en nivel particular porque te digo, tocaría coger como país por país, región por región y poder determinar cuál ha sido su experiencia propia, pero creo que el tema de impacto ambiental es de vital importancia y siento que hay una gran apertura para hacer cambios, propuestas y de pronto copiar estos estrategias, estos sistemas que ya se vienen haciendo en otros países. Perfecto, doctora, muchas gracias. Leo comentarios del público de nuestra querida presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, Patricia Zuluaga. Dice, excelente presentación y un tema que debe ser abordado por todos los actores involucrados en la cadena de uso del medicamento. Claro que sí. Comentario de Joana Jimena Arteaga. Pregunta, ¿cuál es la disposición final de los medicamentos cuando pacientes ya no lo consumen? Y termina diciendo, ¿me podría regalar los artículos para tener más claridad? Ok, Joana, muchísimas gracias por tu pregunta. Entonces, normalmente cuando los medicamentos, cuando los pacientes no consumen los medicamentos, debería haber dos estrategias. La primera, tratar de rehusar esos medicamentos, o sea, buscar una persona, si el medicamento ha sido almacenado de una manera adecuada, no está vencido y demás, pues la primera estrategia debería ser donar el medicamento. Ustedes saben que desafortunadamente no sé exactamente qué país nos escribes, pero si lo haces nos ayudaría mucho. Desafortunadamente en muchos países y principalmente en países de Latinoamérica, no todas las personas tienen acceso a los medicamentos. Entonces, todos los países tienen
instituciones, organizaciones sin ánimo de lucro o también organizaciones gubernamentales que se encargan de recibir los medicamentos. Gracias, Colombia. Entonces, básicamente lo que se hace es que en Colombia puedes donar tu medicamento a organizaciones como el Banco de Medicamentos que se encargan de distribuir los medicamentos a personas que más lo necesitan. En el caso en el que ya no se tenga la forma de donarlo, sino que ya es un medicamento de pronto cuyo almacenamiento no lo tenemos muy claro o que esté vencido y que ya no sea adecuado para donación o para consumo, lo ideal sería ir a los puntos, en Colombia, ir a los puntos de Punto Azul. Punto Azul tiene ahorita, la última vez que yo vi, si mi mente no me falla, más de 300 puntos a nivel de Colombia, de contenedores localizados en farmacias, en instituciones educativas, en algunas asociaciones y organizaciones digamos, del área de la salud y ese tipo de cosas. También a nivel hospitalario se pueden entregar todos los medicamentos. Ellos tienen los dispensadores, tú vas y colocas los medicamentos ahí y ellos se encargan de recolectar el medicamento, transportarlo y hacer la destrucción adecuada que normalmente implica incineración y dependiendo del medicamento, pues puede haber otros procesos. Ellos responden a, digamos que las entidades de salud, del Ministerio de Protección Social, en donde ellos muestran los resultados de la destrucción de esos medicamentos y pues digamos que como no, el proceso de destrucción que ellos realizan, pues no tienen impacto negativo en el medio ambiente. Ahora, hay otros países que se pueden acercar, las personas se pueden acercar a los hospitales, a las instituciones de salud o incluso a la agencia regulatoria en donde ellos tienen como unas guías de qué medicamentos recibes, qué medicamentos pues podrías disponer de otra manera para evitar que los botes en tu casa o que los botes a través del sanitario. Y con respecto a los artículos, sí, en el video ahí quedó grabada la bibliografía, puedes tener acceso a la bibliografía. Igual, si quieren, yo les puedo dejar mis datos si tienen interés, si quieren tener más información con respecto a este tema en particular o algún tema relacionado con ecofarmacovigilancia, con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctora. Para complementar, los que están interesados, Joana puede dejar su correo en el chat. Ahí nos comunicaremos con ustedes si le facilitamos la información o también lo puedes traer desde la presentación. Listo, ahí lo vemos. También quiero, nuevas preguntas. Joana dice, sí, muchas gracias, sería muy importante y comparte su correo. Yo quiero compartir una anécdota en la cual en su momento no fui consciente de lo que era ecofarmacovigilancia, pero cómo se aplicaba en una institución prestadora de salud de alta complejidad, en donde en el área a nivel gubernamental o regional se le hace seguimiento al buen desecho de los residuos sanitarios. Entonces se le hace mediciones a las aguas residuales y se hace mediciones de ciertos componentes químicos. Hubo un tiempo que el área ambiental recurrió al servicio farmacéutico porque se detectaban niveles alarmantes de fenoles. Fenol es el grupo químico que impacta el ambiente y estaban sospechando que podría ser impacto por parte de medicamentos. Entonces, un equipo de químicos farmacéuticos participó con el equipo ambiental y después de un tiempo lograron determinar que fue el impacto de ciertos medicamentos, de lo que recuerdo como el acetaminofén o antidepresivos tricíclicos, eran que dentro de su descomposición química liberaba el grupo químico fenol, y la cual era lo que impactaba esos valores alarmantes de fenoles, porque la institución estaba alarmantemente cerca a una sanción por los desechos. Entonces, en esta anécdota quiero compartir desde cómo el servicio farmacéutico podría participar junto con el equipo de ambiente en cómo minimizar el impacto ambiental en los medicamentos. Con los compañeros que están compartiendo correos. Una pregunta de Eric Cóndor. Dice, buenas noches. ¿Cómo funciona este recojo en los puntos de acopio en Colombia? ¿Quién lo hace? Si lo hace la industria, ¿tiene algún beneficio? ¿Hay alguna normativa que regula este trabajo de recoge de productos farmacéuticos? Ok, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Entonces,
Hablando específicamente de Colombia, como te digo, entonces la Corporación Punto Azul es una corporación completamente aparte de la industria, en el sentido de que es una empresa, una organización que no responde a la industria, pero que sí trabaja y cuyos fondos son recibidos por la industria. Básicamente, todas las empresas registradas de acuerdo al número de unidades de medicamentos que fabrican en el año inmediatamente anterior, genera una estimación del porcentaje del dinero que debe pagar para la sustentación de este programa. Entonces, pues yo te decía, por eso yo decía que era una integración de la industria farmacéutica con con esos procesos, digamos que ambientales. Entonces, básicamente, lo que ellos hacen es que ellos establecen estos puntos, estos contenedores, los distribuyen a solicitud, por ejemplo, si se tiene una farmacia, si tienen un establecimiento farmacéutico independiente, ellos colocan estos contenedores a solicitud del interesado y ellos hacen una estimación de la cantidad de medicamentos, empaques y demás que se reciben en un periodo de tiempo y con eso establecen una periodicidad. Entonces, por ejemplo, no, en un mes deberían ir 2 o 3 veces, eso no es lo mismo para todo el mundo, para una localización específica. Entonces ellos van, recogen el medicamento, solamente ellos tienen acceso a estos contenedores, entonces abren el contenedor, sacan lo que se encuentre adentro, lo distribuyen, lo llevan a un punto de manejo y destrucción y luego generan el reporte. Ellos están ligados a la resolución 728 del 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, en donde hablan de la importancia de la disposición adecuada de los medicamentos finales. Entonces, ya hay una regulación que soporta la actividad que hace la corporación Punto Azul. Ahora, hay otras empresas que también hacen como esta destrucción de medicamentos cuando las empresas los contratan, la industria farmacéutica los contrata directamente, pero en Colombia, el Punto Azul es la única empresa que trabaja con los productos de disposición final, con pacientes y con los consumidores finales, que eso es, digamos que facilita el acceso. Perfecto. Ya para finalizar, un último comentario de Sandra Marcela que menciona, ¿es posible que nos pueda enviar la presentación? Quiero felicitarte, como han dicho todos mis colegas, este tema debe ser abordado por todos los actores involucrados. Muchísimas gracias. Miren, esta presentación va a quedar publicada en nuestros canales de YouTube, como todos los webinars que realizamos una vez al mes. Todos los temas están ahí. Hay bastantes temas de interés. Y pues acá les voy a dejar como mi última diapositiva las redes de la asociación. También quiero invitarlos en nuestro curso Buenas Prácticas de Farmacovigilancia que estaremos promocionando en los próximos días a través de nuestras redes. Vamos a hablar de este tema, entre muchos otros, pero específicamente vamos a hablar de estrategias específicas de cofarmacovigilancia en minimización de riesgos y en las diferentes áreas de nuestras actividades de atención farmacéutica. Entonces los invito a participar, los invito a asistir y de todas maneras pues estar atentos en las redes porque también estaremos compartiendo información al respecto. Bueno, listo. Querido público, nuevamente muchas gracias por su asistencia. Los invitamos nuevamente al siguiente mes de julio con estos espacios webinar que nuevamente les recordamos que son gratuitos, es para ustedes. Síganos en las redes sociales y estos videos pueden seguirnos que se estará publicando en la siguiente semana. No siendo más, les deseamos una excelente tarde, noche a todos ustedes. Y doctora, Gracias. muchas gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias a todos por la asistencia. Que tengan muy buena noche. Excelente noche para todos.